Bueno, estamos aquí en el ascensor para hablar en la Comunidad de Madrid con Antonio Ferrandis y el que nos cuente cuáles son los trámites, el proceso que debemos de seguir si queremos adoptar. El acto de adoptar no es un acto privado entre una persona, por legítimo que sea el deseo de adoptar, que quiere ser padre o madre de un niño, sino que la adopción es un mecanismo de protección a la infancia que surge de la colaboración entre dos administraciones. Por tanto, desde aquí tengo que organizar el trabajo de todos esos técnicos y coordinar nuestra relación con las otras entidades de protección con las que colaboramos. En nuestros países con los que colaboramos, cada vez que hay que encontrar familia para un niño, pues ponen 6 expedientes en la mesa y estudian. ¿Queremos una familia donde haya niños o donde no? Queremos una familia que vive en el campo, que vive en la ciudad. Nos gusta esta familia porque esta persona está introducida en el mundo educativo, sanitario y por tanto para estas necesidades. O sea que a la vista de los candidatos que tienen, eligen la familia que parece más adecuada. Lo razonable es que se asignen no en función de las preferencias de la familia, sino en función de las necesidades del niño. ¿Qué necesidades concretas tiene este niño? Y por tanto, de entre todas las familias presentadas, que siempre son más las familias que los niños. Hay muchas más familias occidentales queriendo adoptar que niños esperando adopción, ¿no? Por tanto, entre las familias presentadas y declaradas idóneas, ¿cuál parece que va a satisfacer mejor esas necesidades? El procedimiento incluye siempre una primera fase de información y formación. Primero hay que venir, enterarse cómo es el proceso, abrir un expediente y entonces hay una primera fase de formación. Hay ligeras diferencias según comunidades autónomas, pero en el caso de Madrid la formación dura 5 semanas. 5 sesiones, 10 personas con un psicólogo y un trabajador social que hacen su proceso de formación. Si concluido el proceso de formación una persona decide que lo que quiere es adoptar, ha entendido las peculiaridades, ha entendido la diferencia entre la paternidad o maternidad adoptivas y la biológica y lo que implica el proceso, entonces solicita comenzar la fase de valoración. Entre 4 y a veces hasta 10 o 12 entrevistas y visita domiciliaria permitan a un psicólogo y un trabajador social hacer un estudio completo de la familia, porque cada uno de los países acepta un perfil de candidatos y requiere unas condiciones en sus candidatos. Y una vez elegido eso, se envía el ofrecimiento al país y se espera. Pues en estos momentos claramente destacados, las adopciones se dirigen a China para niños con algún problema de salud, el llamado pasaje verde de China. Para Vietnam, de la llamada lista 2, niños que tienen algún riesgo sanitario. India y Hungría. En Rusia parece haber un gravísimo problema de alcoholismo materno. Y por tanto, las secuelas del síndrome alcohólico fetal o del consumo alcohólico de la madre durante la gestación son muy graves y por tanto gran parte de las dificultades que algunos de los niños rusos han experimentado se deben a los antecedentes de alcoholismo materno. Como saben las familias que inician un proceso de adopción internacional, los niños abandonados no son fabricados para la adopción. Son niños a los que ha habido que proteger y a los que ha habido que extinguir la patria potestad respecto de sus padres biológicos, ¿no? La adopción no es un acto de solidaridad, es un acto de autorrealización personal y de decisión de crear una familia, pero es verdad que hay quien hace un acto muy restrictivo y hay quien hace un acto mucho más abierto. Como es natural, nadie desea que sus hijos tengan enfermedades. Nadie desea que sus hijos tengan discapacidades. Sería un acto antinatural desear algo así. Pero no estamos pidiendo eso. Estamos preguntando, ¿usted es capaz de querer y aceptar a un niño con enfermedades? ¿Usted es capaz de vincularse con un niño con enfermedades? Que es una pregunta distinta. ¿Podemos preguntarle a un bebé qué padres quieres? ¿Podemos preguntarle a un bebé, ¿quieres incorporarte a un hogar donde los próximos 2 años uno de los adultos significativos encargados de tu cuidado va a estar hospitalizado
experimentando una quimioterapia, pues no podemos preguntárselo a un bebé, tenemos que tomar la decisión por él. Si hay que hacer caso a lo que indican los organismos internacionales, el proceso de selección no suele ser duro, más bien se nos suele acusar de ser excesivamente blandos. Por sorprendente que parezca, lo frecuente es que los medios de comunicación se sitúen pensando en si la dureza es con los adultos o es con los niños. No hay tantos ofrecimientos para niños con determinados problemas de salud y por tanto frente a la adopción convencional, que a veces tarda años o nunca hace falta uno cuando se ofrece, pues es más probable que haya niños con enfermedades que puedan ser adoptados. No hay muchos ofrecimientos para discapacidad psíquica y sin embargo en todos los países son bienvenidos los ofrecimientos de discapacitados psíquicos, pero es verdad que determinadas enfermedades crónicas que en algunos países aún asustan mucho, pues a los ciudadanos de Europa Occidental pues no nos asusta un niño con hepatitis C, un niño seropositivo, un niño con VIH y por tanto hay algunas familias que se ofrecen para esta adopción. Estos son los únicos niños que de verdad están esperando. La pionera fue China cuando organizó el llamado Pasaje Verde, pero los niños de campaña en Perú, las adopciones prioritarias, los niños del programa de encontrar hogares especiales de Filipinas, en muchos países, donde la mayor parte de los niños sin especiales problemas pueden ser adoptados por la población local, buscan familias en el extranjero para este tipo de adopciones. La adopción internacional está llamada a convertirse, por definición, en una adopción especial si no se ha convertido ya. Es decir, en todos los países, según aumenta la sensibilidad por su propia infancia, los niños más fácilmente adoptables encuentran familias adoptivas en su país. Es verdad que en algunos países tardan mucho en declarar a un niño adoptable, pero si lo declaran adoptable y es un niño sin problemas de salud, suele haber familias de sobra en sus registros para adoptarlos. Los niños que de verdad están esperando son los niños que tienen problemas de salud. Por definición, todo niño de adopción, puesto que viene de un abandono, tiene necesidades añadidas y distintas a las de otros niños. Fronteras especialmente preocupantes en estos momentos para muchas familias pueden que sean las fronteras de países islámicos. En los países islámicos no existe la adopción. El derecho coránico prohíbe la extinción de los vínculos de paternidad, con lo cual la única figura es una figura temporal llamada la kafala, con lo cual, como en los países de derecho islámico no hay adopción internacional, esta preocupación actual por las fronteras, por los viajes, por la seguridad, no ha afectado especialmente a la adopción internacional. La adopción es definitiva e irrevocable. Y por tanto en algunos países dicen, mire, tiene que haber una fase primero de conocimiento y convivencia mutua antes de que un juez firme en una sentencia que esta adopción es para siempre. El procedimiento de seguimiento es el que cada país pide que siga. Y por tanto algunos países piden que el seguimiento dure hasta la mayoría de edad, otros se conforman con lo que recomienda la Conferencia Internacional de la Haya, que son 3 o 4 años de seguimiento. Por lo que sabemos, ha habido familias adoptivas que han fracasado, efectivamente. Ha habido niños que han tenido que ser tutelados después de haber salido del sistema de protección y tener que volver a ser protegidos. Efectivamente, los ha habido. Aquí solemos decir que cuando aún no sabemos a todos con nombres y apellidos es que todavía hay pocos, pero inevitablemente, cuando en Madrid tenemos una población de menores adoptados de más de 12.000 niños, en las últimas 2 décadas, sin duda habrá algunos casos donde no haya salido bien y la familia esté experimentando dificultades. Para adoptar, si algo hace falta, es entusiasmo. Y por tanto, si alguien adopta, a regañadientes. Si alguien adopta como un plan B porque en realidad falló su plan inicial. Si alguien acepta un caso que en realidad, si le hubieran dejado plantarse, eso no saldrá bien. Bueno, ya estamos aquí en el portal de Maite Sánchez, que nos va a contar cómo ha sido su experiencia en la adopción y nos va a enseñar un poco su rutina, su casa, su hija y los buenos y los malos momentos que vivió cuando inició este proceso. Vamos allá.
Bueno, pues yo decidí adoptar, bueno, soy monoparental y siempre he deseado ser madre. Entonces, bueno, pues llegado ya un cierto momento en el que no encontraba una pareja estable, decidí realizar este proyecto a través de la adopción. Y en un principio pensé en adoptar en China, pero fui informada de que las familias monoparentales en China, en la época en la que yo adoptaba, estaba un poco complicado. Una amiga mía estaba adoptando en ese momento en Nepal y me puso en comunicación con el cónsul de Nepal en Madrid y bueno, pues vi que podía ser este país el adecuado para realizar mi sueño y mi proyecto de ser madre. Y entonces pues comencé todos los trámites, primero a través de la Comunidad de Madrid para obtener el certificado de idoneidad y luego ya pues a través del Consulado de Nepal en Madrid me puso en contacto con los orfanatos que ellos trabajaban allí en Nepal. Yo comencé el proceso con 42 años y la niña llegó con 45 casi. Quien más pegas te pones para el certificado de idoneidad en la Comunidad de Madrid. Y es que la diferencia entre la madre, en este caso, y el niño, pues no podía ser superior a 40 años. Bueno, porque siempre estás esperando, ¿no?, que llegue esa pareja con la que puedas formar una familia. Y luego también, bueno, pues también tenía un problema familiar con mi madre, que estaba enferma y me daba un poco de miedo pensar que no podía estar cuidando a mi madre y a una niña pequeña, que a lo mejor la dedicación no iba a poder ser la adecuada para las dos. Mi madre me animaba un montón y de hecho, estando hospitalizada, me decía que a ver cuándo me iba a decidir, que no me podía esperar más. No tenía miedo porque lo tenía muy claro y tenía muy claro también que sería una buena madre porque lo deseaba tanto que no iba a fallarla. Otros miedos, bueno, pues siempre que a lo mejor los niños se pongan malos, es el miedo que puede tener cualquier madre. Yo hasta ese momento, la verdad es que pues he vivido todo lo que he querido, he viajado muchísimo, profesionalmente me siento totalmente realizada y ahora pues he sustituido todas esas cosas con mi hija. Además, la figura paterna realmente la está supliendo el abuelo, mi padre. Para ella, de hecho, de bien chiquitita le decía: tú eres mi papá, ¿verdad?, además de mi abuelo. Y bueno, evidentemente es súper orgulloso. Y por ejemplo, llega el Día del Padre y ya no tiene ningún problema. Para ella tiene su regalo y su cariño el Día del Padre, el abuelo. Porque quizás si lo hubiera hecho antes hubiera tenido la posibilidad de poder adoptar a otro. Porque hay una cosa que siempre me pide mi hija y es: yo quiero tener un hermanito. Sí, tuve un gran problema, que la verdad, bueno, pues te marca bastante, ¿no? A mí en un principio me asignaron una niña, la niña tenía 3 añitos, ¿no? Alina se llamaba, una niña preciosa, la verdad. Y a los 4 meses me mandaron un correo diciéndome que la niña la había llevado el padre. Entonces, bueno, supuso un duro golpe, porque claro, la tenías, es como un aborto, ¿no? Y estabas pensando en ella constantemente y realmente yo lo que estaba esperando en ese momento es que me dijeran: ven a por ella. Y me encontré con ese gran palo. Me asignaron a la actual, a Rita, y tuve que viajar corriendo para ir a firmar, porque fue cuando estaban todos los problemas, iniciaron todos los problemas en Nepal. Cuando yo fui a conocer a Alina, estábamos jugando en un sillón que había en una de las salas del orfanato y entonces de repente ella metió la mano por debajo del sillón y sacó una pieza de Lego azul, ¿no? Me la enseñó así, se reía y cogí y la volví a meter, ¿no? A los 4 meses fue cuando tuve que ir a conocer a Rita, ¿no?
Y curiosamente uno de los días que estábamos también jugando en el mismo sillón, hizo lo mismo, sacó la pieza, pero Rita no la metió otra vez en el sillón. La pieza quedó por allí, por el suelo, ¿no? Entonces a mí aquello, cuando la sacó, me dio un vuelco el corazón, ¿no? Es como, no sé cómo dices, que la otra te ha dicho, tienes que volver a sacar esta pieza aquí otra vez. Pero es que en el momento en que te la asignan, ni siquiera la conoces físicamente, pero en el momento en que te la asignan, te vinculas totalmente a ellos. Eso de que por ser adoptada va a ser distinto del vínculo por ser biológica, no, eso es mentira, es lo mismo. Realmente la unión, pues no es una unión biológica, pero es una unión sentimental y fuerte, es muy fuerte. Es lo mejor que he hecho en mi vida, lo tengo muy claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a ir a comer con el abuelo y con Rita, que bueno, los fines de semana pues nos juntamos para poder vernos. Bueno, entre semana también nos vemos. Ya nos abren y vamos a comer. Seguro que nos hará una comida muy rica el abuelo. Mira, Rita. bueno, a ver, aquí hola. os presento a Rita. Ven aquí. Voy. ¿Qué haces? Mira. Bueno, Rita, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Has hecho la comida tú o qué? No, ¿Quién ha hecho la comida hoy? abuelo. ¿El abuelo ha hecho la comida? ¿Y qué ha hecho de comida el abuelo? Pues patatas a la importancia y filetes empanados. Vamos, Qué lo que les rico. gusta a las nietas, ¿no? Claro. Pues ¿qué nada, vamos morro a comer. tenéis? Venga. Tras haber escuchado el testimonio de Maite Sánchez, queremos escuchar una segunda cara de la adopción. En este caso le toca el turno a su hermano menor, Constantino Sánchez. Él y su familia estuvieron intentando adoptar durante muchos años. Ellos ya tenían una hija biológica, pero tenían muchas ganas de ampliar su familia. El problema lo tuvieron en el tiempo de espera. Una vez que pasaron los procesos de inanidad, que lo superaron con éxito, el tiempo se les hizo tan largo que tuvieron que paralizar la adopción, porque ya no se veían siendo padres, la ilusión la estaban perdiendo y prácticamente parecía más madre su propia hija biológica que ellos. También queremos conocer esa parte de la adopción que no siempre nos cuentan. Está muy bien conocer testimonios de gente que ha tenido un caso de éxito de adopción, niñas que han sido adoptadas y que han sido felices, pero la parte en la que una adopción no sale adelante, muy pocas veces la cuentan o muy pocas veces la quieren contar. Pero en este caso, en 24 horas, lo hemos podido llevar a cabo. Dentro vídeo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues fue una experiencia un poco, bueno, curiosa e ilusionante y a la vez frustrante. Nosotros no llegamos a culminar la adopción porque entendimos que nos hacíamos demasiado mayores para criar a un nuevo hijo. Ya teníamos una hija y pensamos que después de un proceso que se alargó muchos años, pues entendimos que era el momento de dejarlo y dar la oportunidad a otras personas más jóvenes y sin hijos. O sea que es un proceso muy curioso que te llena, es una parte, forma parte de tu vida y que siempre formará parte de tu vida. En ese momento, cuando nosotros iniciamos el proceso de adopción, decidimos ir a China porque nos hablaron muy bien de China como país, pues que presentaba y trabajaba de una manera seria en los procesos de adopción. Lo que pasa es que la opción china se convirtió en un alargamiento de lo que cuando nosotros empezamos iban a ser
6 meses, una vez cerrado todo el papeleo, de 6 meses a 1 año, para ir a recoger al niño, a la niña. Normalmente eran más niñas que niños. Se convirtió en 6 años hasta que lo dejamos y con lista de espera. Luego nos enteramos que a lo mejor tendríamos que haber esperado en torno a 9 años, más o menos, desde que iniciamos todo el papeleo interno, local, de la Comunidad de Madrid, etcétera, hasta que finalmente pues nos hubiera tocado ir a recoger a nuestro hijo. Para nosotros, para mi mujer y para mí, tener una hija era ya tener una familia, y por supuesto una familia extensa. También es una familia, tener hermanos, tener sobrinos, tener primos, pero teníamos en mente, mi mujer y yo, pues tener más hijos. En aquel entonces teníamos una hija. Nuestra hija tenía pues 10 años aproximadamente. Habíamos intentado durante bastantes años intentar darle un hermano, una hermana y tener más familia. Y en un momento nos planteamos el hecho de adoptar como alternativa a que ese segundo hijo no llegaba. Hasta que iniciamos el proceso también pasó pues al menos un par de años. Yo creo que siempre es necesario madurar muy bien ese tipo de decisiones dentro de una familia, y más cuando hay ya hijos de por medio. Pero yo tenía ciertas dudas al respecto de realmente si yo iba a aceptar una hija, realmente iba a querer de la misma forma que quería a mi hija biológica siendo adoptiva. Ya una vez que por ambas partes, y también por parte de nuestra hija, porque ya tenía una cierta edad y también se habló con ella, queríamos que todas las partes estuviéramos, consensuáramos que un nuevo miembro en la familia no biológico pues también fuera una aceptación por parte suya, ¿no? En el caso de China eran $6.000 en billetes nuevos, numerados, al orfanato. Bueno, si no tienes esos $6.000, ¿qué quiere decir? Que no puedes dar ese amor a tu hijo, no puedes tener un hijo. O, por ejemplo, si no tienes un nivel económico medio alto, si no tienes ese nivel económico, pues estás fuera. O sea, tú tampoco tienes el derecho a tener un hijo porque no tienes un nivel económico medio alto. O sea, hay una serie de circunstancias que te vas enterando, te vas sorprendiendo. Gracias a Dios no pasas tú por ellas. Hay gente que se queda en el camino. Entonces dices, es injusto, es injusto, es injusto. Pero ¿qué tiene que ver esto con el amor? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? ¿Qué tiene que ver esto con el cariño? ¿Qué tiene que ver esto con la adopción? Y con dar ese amor, ese cariño a una persona que lo está necesitando. ¿Y decidir paralizar la adopción fue una decisión dura? Fue una decisión, a ver, yo entiendo por una cosa dura una decisión traumática, una decisión que viene pum, de un día para otro, ¿no? Y esto no fue de un día para otro. Esto fue un convencimiento de que pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, y la lista en donde estábamos no corría. Yo digo que esto es, antes de que vinieras lo estaba pensando, esto es como un embarazo, ¿no? O sea, al menos visto desde el punto de vista del hombre, ¿no? En el fondo es, bueno, pues no ves a tu hijo, o sea, sabes que estás embarazado, bueno, empiezas con los papeles, que el embarazo va a durar y que algún día vas a ver la carita de tu hijo, ¿no? Entonces, pues igual que en el embarazo, pues en algún momento de ese embarazo, pues la pareja decide, pues en algún momento, qué nombre le va a dar a esa personita que va a estar junto a ellos. Entonces, no te sabría decir en qué fecha, en qué momento. En algún momento pues decidimos que la queríamos llamar Carla, si era chica, y nada más, y nos pareció bien a los dos, y a partir de entonces pues Carla se ha quedado y Carla se quedará. Carla se quedará toda la vida en nuestras vidas. Digamos que esto es
embarazo que no llegó a final, no murió el feto ni nada de esto, como quizá hubiese sido lo más traumático. Pero Carla, para nosotros, en nuestra mente, existió y fue una ilusión en nuestra vida. Tenía este nombre y tenía sus cosas ya, o sea, como en un embarazo, como te digo, pues tú vas comprándole hoy una cosita, mañana otra cosita, te vas preparando para ese día, que esperas que es pronto, quizá un poco más tarde o quizá un poco más tarde. Pero claro, cuando ya pasan tantos años, ya, bueno, pues sí, aquí están las cosas de Carla, ¿no? Tengo un osito, pues mira, yo duermo justo, es el osito que le compré, pues un día, un osito que le compré a Carla. Y para mí siempre será el osito de Carla. Nunca lo verá, pues nunca lo verá, pero es una parte de mi vida, forma parte de mi vida, dentro de nuestras vidas, que nunca llegó. Bien, pero es una parte más de nuestras vidas muy bonita. Rosa es madre de 3 niñas, de las cuales una de ellas es biológica y sufre problemas tiene problemas, vamos a dejarlo ahí, tiene un déficit de atención con un dato bastante importante y bueno, a ver qué nos cuenta. Vamos ahí, estamos de camino a su casa y yo creo que su testimonio nos va a aportar un dato bastante gratificante que bueno, que al fin y al cabo nunca se puede hablar de un tema tan serio como la adopción si no lo has vivido desde dentro, y en este caso nos toca con Rosa, así que llevamos. Bueno, chicas, hola. enseñadme un poco el cuarto. Marina, ¿ves este cuarto? Sí. A ver, enséñame tu cuarto, ¿cómo es? Enséñame cositas de aquí, ¿qué has hecho? ¿Dónde duermes tú? Aquí abajo. ¿Aquí duermes tú? Que te voy siguiendo. A él. Bajamos, que nos va a enseñar Marina su habitación. Saludar, chicas. Venga, vamos. A ver, y más tour turístico. Que te sigo, Marina. Ahora para arriba, ¿no? Madre mía, qué mareo, ¿no? Qué casa más grande. A ver, ¿cuándo vamos ahora? Esta es la habitación de mi hermana Ángela. Esta es de Ángela. También muy chula, muy rosita toda. ¿Y suena la canción de Hércules ahí? La cocina. ¿Y qué vais a comer hoy? No sé. ¿No vas a ayudar a tu madre a hacer la comida? No. ¿Y qué vais a hacer hoy? No sé. ¿No tenéis planes para esta tarde? ¿No? Ya que estáis jugando antes de que os interrumpiese. Nada. A pintar. A pintar. ¿A pintar? ¿Me enseñáis lo que estáis pintando? A ver. Uy, ¿esto? ¡Qué chulo! ¿Quién lo ha dibujado? Yo. ¿Rita? Sí. ¿Y ese? Celia. Celia. Ah, que Celia estaba aquí jugando con vosotros también. Y esto también es Qué de bien dibuja Celia, ¿no? Sí. Detrás soy yo, esto es mi hermana Celia. A ver, Celia. Lo de la adopción, fíjate, yo personalmente, antes de conocer a Servando, antes de tener pareja, yo tenía muy claro que yo quería tener niños. Entonces yo lo de la sensación de ser mamá biológicamente no era algo que a mí me hubiese preocupado en exceso, siempre sabía que había otras vías. Luego yo lo de la adopción lo tenía ya pensado de antes, pues acaso no tenía pareja, etcétera, etcétera. Cuando nace Ángela, nace con la discapacidad, bueno, nosotros ya lo habíamos hablado, lo de la adopción y tal, y cuando nace Ángela con lo de la discapacidad y además nos dicen que es una cuestión genética, pues sí que es verdad que bueno, yo quizás soy muy realista para determinadas cosas y pensé que bueno, lo de la cabeza a mí me pueden controlar los médicos, fue algo espontáneo, pero mi embarazo me lo podían controlar los médicos, pero a mi cabeza no. Y entonces fue prácticamente automático el decir, queremos tener más bebés, hay más opciones, a nosotros no nos importa que no sean biológicos, y entonces nos fuimos a la parte, pues decidimos lo de la adopción internacional. A nosotros se nos hizo la espera muy larga, o sea, ahora cuando lo piensas con el paso del tiempo, porque estás muy estresado, estás muy angustiado, entonces
cualquier demora se te hace una eternidad, y ahora con el paso del tiempo, cuando tú piensas que fueron 2 años y poco, dices que rápido fue todo y qué bien. El único problema fue, bueno, primero tuvimos que casarnos, nosotros no estábamos casados, y China no admitía parejas, de hecho tenía que ser o monoparentales o casados o matrimonios, separados. con lo cual, bueno, pues no, nos casamos, o sea que no fue un trámite complejo. Y luego el único problema fue aquí, porque tienes que hacer la valoración psicosocial. Entonces sí que sobre todo las psicólogas valoraron mucho el hecho de que tuviésemos una hija con discapacidad. Eso fue para mí muy duro. Claro, ellos valoraban si la familia receptora iba a estar en condiciones de atender y criar al menor que fuera a venir. Entonces eso lo valoraron muy fuerte, lo sopesaron mucho, pero al final ellos consideraron como que era algo positivo, porque valoraron que habíamos tenido capacidad para afrontar un problema como era el de una hija con discapacidad, y consideraron pues, que sí que estaríamos capacitados para afrontar los posibles retos o dificultades que pudieran venir de la adopción. Pero, por ejemplo, tuvimos más visitas con la psicóloga, y la psicóloga sobre todo, a él mucho, pero a mí no era un ataque en absoluto, ¿vale? Pero sí era constantemente el por qué quería, básicamente yo, ¿no? O sea, como mujer, porque además, claro, a mí los médicos me dijeron que lo que tiene Ángela es espontáneo, es decir, nos hicieron un estudio, yo biológicamente podía tener más hijos. Entonces insistía muchísimo, muchísimo, y yo recuerdo que en un momento me llegué a enfadar, bien, porque yo dije que yo no trato a mi hija como un problema. Sí que es verdad que es un hándicap, sí que es verdad que es algo que está ahí, hay que tenerlo muy en cuenta. Con normalidad. Completamente, y sobre todo en aquella época en la que, pues eso, el caso de Ángela era es decir, Ángela estaba muy, muy afectada. Además es curioso porque insistían mucho, ¿y por qué? ¿Por qué quieres adoptar? Y yo decía, o sea, además yo recuerdo que decía, yo es que quiero ser madre, o sea, quiero tener, no madre de biológica, sino quiero tener más hijos. Y el tener más hijos puedes recurrir a otro tipo de fuentes, otro tipo de métodos que no sea solamente el biológico, ¿no? Me llegan a preguntar o decir, claro, vosotros que habéis adoptado para que cuiden de Ángela, de mayor. Es decir, todavía, pero es que es una realidad de la adopción, ¿eh? Todavía hay mucha gente que se piensa que tú adoptas un poco pues con la mentalidad de antes de, bueno, tú tienes niños para que cuiden de mí cuando sea mayor o que cuiden de mi hija. Y entonces yo siempre digo que yo desde luego no tengo hijos ni para que me cuiden a mí, ni para que cuiden del abuelo, ni para que cuiden de... Y te hablo de compañeros de profesión, o sea, profesores. La de Marina, la pequeña, con esa costumbre mucho más arraigada, más occidental, era todo como mucho más mecánico, mucho más frío. ¿Vale? Y sin embargo, la de Celia, que era una zona mucho más pobre, más tradicional, era como mucho más ceremonial, más... más vistoso. Sí, como pero que más vistoso más... no, pero no porque te lo querían hacer vistoso, sino porque era como mucho más respetuosos. Sí. Entonces cuando llegas ahí y ya dejas todas las cosas para que te den el visado, para que entres en España, yo ahí es cuando ya digo, ya es mi niña, y así que no me la quitan, se me están poniendo los pelos. Porque es verdad cuando dices, ahora sí, ahora ya la he parido, ya mía ya no, nadie me la quita. Celia sí que preguntaba, pues si yo tengo una mamá de la barriga, a lo mejor tengo un papá de la barriga. Y le decíamos, pues sí, igual tengo hermanos de la barriga. Pues sí, pero... Fue en un periodo muy puntual. Y fue Celia, que Marina... Igual Marina también porque como va detrás, entonces claro, bueno, claro. Digamos que las dudas que le puedan surgir ya se las ha resuelto su otro hermano. Y de hecho algunas veces así cuando yo he hablado con ellas y les digo, oye, que sepáis que si algún día queréis ir a ver a vuestra mamá de la barriga o buscar o tal, digo, mamá y papá, siempre os diremos que adelante, ahora no iremos con vosotros, la búsqueda esa ya es vuestra personal, ¿no? Yo, además, siempre lo hemos hablado, que la palabra fundamental cuando adoptas, cuando no sé qué, nosotros consideramos que es la palabra normalizar. Desde muy pequeños, en el caso de nuestras hijas, que son chinas y pues es de cajón, que son adoptadas. Y entonces nosotros desde muy pequeñitas. Además nosotros siempre hemos utilizado las palabras más crudas, porque decíamos, el mundo en el que ellas viven, pues algún día pues oirán palabras orfanato, pues, que tienen ciertas connotaciones, ¿no? Entonces bueno, pues la primera vez que ellas oigan ese tipo de palabras y tal, queríamos que fuera en casa. Claro, para que ellos, o sea, ellas desde pequeñas les decíamos, sí, porque estuviste en un orfanato, que era un lugar donde cuidaban a los niños y tal, y no sé qué. La única palabra que yo por lo menos he intentado no mencionar, y creo que todavía
no lo has mencionado, es lo del abandono. Porque, Sí. pero fíjate, Sí, porque ¿sabes? eso es un tema un poco Pero- más Claro. delicado. No, pero ¿y sabes por qué también? Porque Celia le encantan los animales. Entonces ella no entiende cómo a los perros les pueden abandonar o a los gatos. Entonces yo no quería que relacionase el abandono de los animales con el abandono que le hicieron a ella. Hay muchas mamás que sí se plantean, es decir, que todavía la maternidad se ve como un acto biológico, ¿me entiendes? Y hay muchas mamás que antes de llegar a la vía de la adopción, pues quieren o estamos obsesionadas como sexo por tener un hijo biológico. Y el padre, claro, y el padre, sí que es verdad, por los casos que conocemos, los que eran más reacios a tener un hijo adoptado. Hablamos de mi marido, hablamos de mi hijo, entonces cuando tú hablas de tu hija, de hecho a mí me dicen, pero la tuya, ¿no? Sí, O sea, claro. todavía Muchas veces utilizan cuando el como saben que posesivo. tenemos una biológica y dos adoptadas, dicen, Digo, anda, esta no, es la mi hija, tuya, ¿no? esta es la Dicen, no, tuya. nuestras son las tres. Entonces, claro, Que porque hay mucha gente que tiene Eso como la es. mente muy Claro, clara claro, y claro. intenta hacer distinción. Eso claro, el es. posesivo, Sí. como te dicen, pero ¿y tú las quieres a todas igual? Sí. Y yo digo, pues no, yo no me lo he planteado. Era Celia, el director del orfanato, y es la zona esta de China pues mucho más tradicional. Y este es el hotel. Que no, los hoteles eran... Claro. Estaba muy bien. Sí, de 5 estrellas. Esto es el día siguiente. Y este es el de Marina. Es el grupo de las niñas que fue. Después ya cuando nos iba Rosa para China a buscarlo, esto ya es Bueno, hemos tenido testimonios de padres, de la Comunidad de Madrid, de asociaciones y, por supuesto, no nos podía faltar en este reportaje una entrevista a alguien que realmente haya sido adoptada, como es Inés Núñez, su familia de 6 hermanos, cómo vive ahora y, por supuesto, cómo ha cambiado su vida a partir de tener la oportunidad de ser adoptada. Dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien todo. Hola, soy Inés, tengo 23 años, estoy estudiando magisterio y bueno, os voy a enseñar un poco mi casa. Esto es el salón, ¿vale? Yo aquí vivo con mi Qué chulo. familia y ese es el despacho de mi padre. ¿Cuántos sois en tu familia? Somos 8, tengo 6 hermanos, yo soy la pequeña. Joder, 8 hermanos. Lo que pasa es que hay mucha diferencia porque me adoptaron cuando mi hermano mayor tenía 15 años y yo vine con 11 meses. Entonces hay mucha diferencia. ¿Y de dónde eres? De la India. Esta es la cocina. Bueno, pues si quieres vamos a hacer la entrevista ahí al salón. Vale, venga, perfecto. Pasa. Pues llegué a España con 11 meses y bueno, mis padres ya tenían 5 hijos. Yo estoy estudiando un grado de educación primaria bilingüe, acabo de terminar la carrera y a día pues yo simplemente primero que quiero decir es quiero dar gracias a mis padres por haberme adoptado y darme esta oportunidad de venir a España y poder tener una vida hecha y derecha. Y estoy trabajando y tengo pensado en un futuro meterme en un centro escolar a trabajar y poder dar clase de educación física, que es lo que me motiva. Pues mis padres ya conocían a gente que había adoptado antes y mi madre tenía una tía que era monja en un orfanato en la India. Entonces supongo que los contactos y eso al final pudieron ponerse en contacto para conseguir traerme al mundo. Porque claro, tus padres se adoptaron muy tarde, cuando ya los hijos eran Sí, mis más padres ya eran mayores. Sí, realmente ahora mismo mi padre acaba de cumplir 70, mi madre acaba de cumplir 64 o así, entonces hay mucha diferencia de edad, pero bueno, supongo que al final por contactos y tal, y tiene una amiga que tiene una agencia y tienen amigos con hijos adoptados. Que yo sepa,
No, es cierto que tardó mucho porque el proceso, como ya todo el mundo sabe, es muy complicado, hasta que encontraron una niña que cumplía los requisitos, más o menos, si se puede decir así. La verdad es que todo el mundo me pregunta por eso y no fue un momento concreto. Yo simplemente, o sea, por razones obvias se ve que soy diferente a los demás, que no soy de la misma familia y que pues nunca les he preguntado, pero realmente soy adoptada, tal, siempre lo he asumido. Me han hablado siempre de la India, pero nunca hemos sacado el tema de mis padres en la India, tal, porque como yo estaba en un orfanato, entonces nunca he tenido ese interés por conocer realmente quiénes son mis padres y quiénes no. Yo tengo la historia de que estaba en un orfanato y que simplemente mis padres, por razones X, me dejaron ahí. No he ido, pero tenemos pensado ir esta Navidad. Lo que pasa es que yo soy del sur, entonces centro-sur, entonces el viaje va a ser un poco totalmente diferente a lo que vería la gente normalmente que va a la India, porque yo realmente quiero conocer la zona de donde soy, que soy de Hyderabad, y entonces no sé si me dará tiempo a conocer los monumentos típicos de la India. Entonces a lo mejor conozco una India mucho más profunda y a lo mejor que tiene un significado más importante para mí. No sé, que mucha gente de mi familia le apetece ir cerca de mí para ver mis reacciones ante todo aquello nuevo. Mi primo yo creo que es de Bombay y también estaba en un orfanato. ¿Pero qué años tiene él? Él tiene ahora mismo 18, pero vino con 7 años. Entonces sí que yo realmente mi experiencia de adoptada no puedo contar mucho porque no recuerdo nada. Pero sí que recuerdo que mi primo vino ya con cierto conocimiento de lo que había vivido él allí. Entonces cuando vino aquí estaba muy callado, todo le parecía novedoso y tal. Y luego pues tiene muchos problemas a la hora en el colegio porque no llegó al mismo nivel que el resto de los niños y ha tenido varios problemas simplemente por diferentes culturas. Bueno, es que si te digo la verdad, yo siempre, desde muy pequeña, nunca he sacado el tema de mi adopción ni nada porque, no sé, para mí era como que hice una raya y era un mundo paralelo, entonces nunca quería sacar el tema, entonces nunca preguntaba. Pero sí que es cierto que alguna vez que estoy sola en casa tal me pongo a ver fotos y sí que es cierto que miro cosas de las fotos tal. Y hace un par de años, realmente cuando llegó mi primo de la India, empecé a sentir interés por la India y pues a ver películas de Bollywood, a mirar fotos de ciudades de la India, entonces eso pues me llama la atención. Vale, en cuanto a la edad sí hay mucha diferencia de edad, pero no sé, a mí siempre me han tratado, cuando yo llegué siempre decían que yo era como un conguito, no sé qué tal, entonces siempre me han tratado como una niña pequeña. Y entonces no sé es que te diferencian. Para mí mis hermanos, por ejemplo, nunca he notado un trato diferente entre mis padres hacia mis hermanos y a mí. Todos somos iguales, nos tratan igual. O sea, todos somos hijos y no hay ningún tipo de problema. Y me has dicho que no conocías a tus padres biológicos. No. Si por lo que sea un día se intentan poner en contacto contigo, ¿estarías dispuesta a hablar con ellos aunque sea o simplemente ponerles cara? Sí, o sea, yo creo que yo nunca me negaría a esa situación, porque creo que las personas en la vida pasamos por una serie de circunstancias que te llevan a tomar ciertas decisiones y que nunca se sabe. Entonces creo que es una oportunidad que a mí me llenaría un hueco y a ellos en el supuesto caso espero que también. ¿Y crees que siguen existiendo hoy por hoy, después de tanto tiempo, diferencias entre un hijo biológico y un hijo adoptado? Actualmente no lo sé, yo basado en mi experiencia diría que no, pero nunca se sabe, depende de la familia, depende de las personas, la educación y todo, es complicado y depende de la situación de la adopción también. Al principio no tenía ningún interés en conocer nada de la India, me preguntaban cuando era pequeña, ¿pero quieres ir a la India? Y yo decía, no, ¿yo para qué? ¿Sabes? Mi vida está aquí. Yo creo que nunca he tenido problemas, siempre están los típicos cosas tontas de niños de mira, eres negra, pero a mí es que eso, vamos, ni me afecta ni nada porque, o sea, mi respuesta puede ser un poco vulgar, pero yo siempre decía, yo soy negra, pero tú eres blanco como una caca seca. Entonces, sabes que yo siempre tenía mi forma de defenderme de alguna manera y no he tenido ningún problema. Sí, y eso siempre es una cosa que he tenido muy clara. Yo quiero niños y quiero un niño de la India y un niño etíope. Un niño de la India porque, sobre todo, creo que me gustaría darle oportunidades. Todo esto va basado en la experiencia que tengo con mi primo. Yo cuando vi a mi primo por primera vez dije, yo quiero un niño como este, un niño que viene de un mundo totalmente diferente, que para abrir las puertas y que tenga las posibilidades que he tenido yo en esta vida. Y un niño de Etiopía, hace un par de años estuve estudiando en Estados Unidos y conocí a un montón de gente etíope.
y me demostraron una serie de cosas que dije, mira, yo a estos niños también quiero darles oportunidades que me han dado a mí y es lo que me apetece. Y tengo 2 amigas que son adoptadas, son también de la India, de diferentes partes. Lo que pasa que cuando vinieron a España la adopción fue de la misma familia, total que ahora mismo son hermanas. Y sí, pero lo que pasa es que ellas vinieron más mayores que yo. Entonces algunas tienen recuerdos, pero muy, ¿sabes?, poco borrados. Pero tampoco no es un tema que nunca sale realmente entre nosotros. Pero mira la pregunta. ¿Qué ha significado la adopción para ti? Pues la adopción para mí ha significado una gran oportunidad en mi vida y estoy muy agradecida y muy feliz por la familia que tengo en estos